Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Instituto Gregorio Millán. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Méndez, que es del Departamento de Estadística, está haciendo el doctorado allí. Ya está en su tercer año, si no me equivoco, sí. y nada, se va dentro de poco a Nueva York ahí a terminar lo que está haciendo y hoy, esta tarde, nos va a contar un poco acerca de ello. Y bueno, también tenéis aquí el habituallamiento a cargo del instituto, así que podéis coger si queréis, ¿vale? Espero que os guste. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias a Carol y bueno, a los del Seminario Union en general por dejarme venir aquí a contar un poco mis movidas y a qué me dedico yo. Como dice él, yo estoy en el Departamento de Estadística y trabajo en problemas de regresión de selección de variables en alta dimensión. Entonces, en la charla de hoy voy a hablar de modelos de regresión y de oráculos. Espero que os guste, así que empecemos. Os presento a Casandra. Casandra, en la mitología griega, era una sacerdotisa de Apolo del siglo XII, de la ciudad de Troya. Y bueno, una noche se le aparece el dios Apolo y le dice que le va a conceder el don de la profecía si acepta acostarse con él. Y así es como Casandra pasa a ser una de las primeras sacerdotisas, oráculo, profetisas que hay en la historia. En segundo lugar, os presento también a Nostradamus. Nostradamus trabajó en Florencia con la familia Medici. La lista de... Trabajó en Florencia con la familia Medici y bueno, era un médico y también era también hacía un profeta, era un profeta muy famoso. Entonces, en el siglo XVI, después de Cristo más o menos, se hizo muy famoso por las profecías que hacía, por un libro que publicó que predice el futuro supuestamente hasta el año 4000. Y por último, os presento a un modelo de regresión con una penalización de tipo adaptive lasso, que es esta parte de aquí. Es decir, esto es el modelo de regresión y esto es el adaptive lasso. Y ahora la pregunta es, ¿qué tienen estas tres cosas en común? Lo que estáis todos pensando, y es que los tres son oráculos. Es decir, en esta charla, como bien ponía el título, el oráculo sabe la verdad, vamos a intentar ver qué quiero decir cuando digo que un modelo de regresión adaptive lasso es un estimador oráculo, que predice la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Empecemos viendo un poco de historia de la regresión. La regresión aparece, o la primera persona que se le ocurre la idea de la regresión fue Gauss en 1809. Hay un poco de debate porque hubo pique entre Gauss y otro matemático, Legendre, que publicó un artículo sobre regresión en 1805. Entonces estaban ahí a ver de quién había sido la idea. Gauss decía que la idea había sido suya, pero que no la publicó hasta 1809, pues porque le parecía algo tan chorras que a alguien se le tendría que haber ocurrido antes. Y luego vio que Legendre lo había publicado y dijo, no, si este lo ha publicado voy yo detrás. Y hizo un trabajo que era mucho más exhaustivo y entonces están ahí entre los dos, no se sabe muy bien de quién vino la idea de verdad. Pero bueno, estos son los datos con los que trabajaban ellos. Es una base de datos, entre comillas, que tiene pues, las órbitas de planetas y mediciones astronómicas, y el objetivo que tenían tanto Gauss como Legendre era intentar predecir la posición de un planeta en base a las mediciones que tenían sobre pues, otros planetas, básicamente. Y bueno, veamos entonces cómo funciona un modelo de regresión en plan desde lo más básico. Partiendo de lo más básico, en un modelo de regresión vamos a tener, como aquí, dos variables, una variable en el eje horizontal y una variable en el eje vertical. La del eje horizontal es la que llamamos predictora, la del eje vertical nuestra variable respuesta, y entonces vamos a intentar predecir el valor de la variable respuesta en base a lo que sabemos de la predictora. Por ejemplo, si la respuesta es el peso y la predictora es la altura de una persona, pues predecir el peso en base a la altura, básicamente. Y la idea de un modelo de regresión es líneas rectas, hacer esto con una línea recta. Vamos a intentar buscar cuál es la mejor línea recta para esto. Tenemos muchas alternativas, una es esta, otra es esta. La idea es la que pase más o menos por el centro de la nube de puntos, es decir, la que cuando yo minimice mi error de predicción sea la óptima. Vamos a calcular los errores de predicción y esa línea en azul es la óptima porque es la que me minimiza los errores de predicción. Punto de vista matemático de todo esto. Estamos usando líneas rectas, así que aquí tenemos la ecuación de una recta. La variable y es mi variable respuesta, es conocida. Las variables x1 y x2 son las predictoras, también son conocidas, y en un modelo de regresión estimamos los parámetros beta. Este modelo de regresión pues es el resultado de un problema de optimización que es muy bonito, es convexo, todo funciona bien y tiene hasta una solución explícita, que es la que tenemos aquí. Y este gráfico que os pongo aquí a la izquierda
nos muestra el comportamiento de los errores en un modelo de regresión. Es decir, tenemos una solución óptima, que es este beta gorro que tenemos aquí. Esa es la solución óptima del modelo. Ahora, si yo aumento un poco el valor del beta 1, si yo el valor de la primera variable pasa de estar aquí a estar aquí, me pongo en el primer elipsoide rojo, todos los puntos, todas las soluciones de este primer elipsoide tienen el mismo valor del error. Es decir, los errores en un modelo de regresión se distribuyen en forma de estos elipsoides. Todas las combinaciones de beta 1 y de beta 2 tienen esta forma de elipsoide para los errores. Y bueno, esto será importante más adelante en la presentación. Siguiendo con el repaso histórico. La regresión, como idea y como juguetito, estaba muy bien, pero claro, si te tienes que poner a calcular para miles de observaciones tú los datos a mano, pues te eternizas y la regresión se quedó ahí un poco estancada hasta que surgen los primeros ordenadores, las primeras calculadoras y los modelos de regresión se empiezan a utilizar en los bancos y en empresas así que tardaban pues 24 horas, un día, en hacer un modelo de regresión con los datos que tenían, un único modelo, y si querían probar cosas, pues otro día más y otro día más y otro día más. Y los datos que tenían en esa época es lo que se llama como datos de baja dimensión. La matriz de variables predictoras tiene esta forma, es decir, tiene muchas observaciones y luego tiene muy pocas variables predictoras. Pero bueno, pasamos del siglo XX y de los datos de los bancos a los datos en los que estamos trabajando ahora. Estamos en la época del Big Data, del análisis de datos, Machine Learning, todas estas cosas que están tan de moda. Entonces, los datos que tenemos ahora son muchos más complejos. Creo que muchos de aquí sois ingenieros, así que muchos ya sabréis que podemos extraer datos de sensores como los que tenemos en los teléfonos móviles para problemas como reconocimiento de patrones. Podemos extraer datos de bases de datos, podemos construir bases de datos satelitales para información, por ejemplo, climática. Podemos también extraer información genética de las personas y tratar bases de datos genéticas en los hospitales. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en el Departamento de Estadística, con mi directora de tesis, de hecho. Y también tenemos, por ejemplo, bases de datos financieras en las que tenemos información, indicadores macroeconómicos, microeconómicos, demográficos, en los que intentamos pues, predecir el valor de las acciones o cualquier objetivo así. Así que bueno, antes se decía que el petróleo era lo que movía el mundo, ahora, y haciendo un poco de cuña publicitaria, los datos son los que mueven el mundo. Estamos en esta época en la que las empresas más valoradas son Google, Amazon, Facebook, Apple, así que son todo empresas relacionadas con análisis de datos y con este tipo de cosas. Así que todos estos problemas, todas estas bases de datos tienen algo en común, y es que ya no son bases de datos de baja dimensión, como las que teníamos antes, sino que son bases de datos de alta dimensión. La matriz ahora tiene otra forma. Ya no es muchas filas y pocas columnas, ahora es pocas filas, pocas observaciones y muchas columnas. Por ejemplo, en genética tengo unos pocos pacientes y miles de genes. En la base de datos climática tengo la información que me puede proporcionar todos los sensores en los satélites, pero tengo muy pocas observaciones geográficamente hablando. Es decir, que tenemos esta transposición de cómo es la estructura de los datos. La solución explícita en un modelo de regresión era la que os había puesto antes, esta fórmula de aquí, y esto funciona bien en baja dimensión. Pero si vamos a alta dimensión, este término de aquí, x transpuesta por x, es una matriz singular. Es decir, ya no la podemos calcular en alta dimensión. Ya no podemos resolver este problema directamente. ¿Qué alternativas tenemos entonces para resolver este tipo de problemas? Bueno, las que están ahora más de moda, podemos utilizar cosas como máquinas de vector soporte. Las máquinas de vector soporte es una técnica que está ahora muy de moda y que matemáticamente tiene bastante enjundia por detrás, pero la idea intuitiva es muy sencilla. Si tú tienes un conjunto de datos y no los puedes clasificar o los modelos de regresión no te funcionan bien, pues los proyectas en una dimensión más alta y ahí se separarán bien, como aquí en esta imagen, los proyecto de 2 dimensiones a 3 dimensiones y ahí se me separarán. También podemos usar algo como redes neuronales, que también están muy de moda, que están un poco basadas en cómo funciona el cerebro. Cada uno de estos núcleos es una neurona, y entonces hacemos combinaciones lineales de todas estas cosas, les metemos muchas capas ocultas, todas estas capas son capas ocultas, y al final conseguimos una respuesta que funciona muy bien, predice genial, pero tiene un problema. Todas estas técnicas tienen el mismo problema, y es, ¿por qué predijiste 42 para este punto? ¿Qué interpretabilidad tiene esto? No lo sabemos. Eso es la ventaja que nos dan los modelos de regresión. Es decir, estas técnicas funcionan genial para predicción, las técnicas de Machine Learning, quiero decir, pero en los modelos de regresión ganamos interpretabilidad. En bases de datos, como puede ser genética, me voy todo el rato a eso porque es un tema que conozco bien,
no es importante solo el saber predecir bien, sino también qué genes son importantes, es decir, qué genes están involucrados. Esa selección de variables es lo que es también muy importante. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, las técnicas de Machine Learning funcionan genial para predicción, pero para interpretabilidad no tanto, así que necesitamos alguna otra alternativa. Volvemos entonces a los modelos de regresión. En los modelos de regresión hay un concepto, cuando estamos con datos de alta dimensión, que es el Variance Bias Trade-off. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay dos parámetros que tenemos que tener en cuenta, la varianza y el sesgo. Si yo, por ejemplo, nos ponemos delante de una diana, si yo tengo una varianza muy alta, mis soluciones, mis dardos, van a estar distribuidos en un espacio muy amplio. Como puede ser, por ejemplo, estas dos gráficas de aquí. Si yo tengo un sesgo muy alto, como es esta fila de aquí, mi solución va a estar desplazada de cuál es la solución correcta. Es lo que podemos ver aquí. La solución correcta está en el centro y nuestra solución está desplazada. Pues esto pasa en los modelos de regresión. Cuando tenemos, cada vez que añadimos variables, esto es, cada vez que aumentamos la complejidad del modelo, conseguimos reducir el sesgo, pero aumenta la varianza. Es decir, nos vamos a ir a un caso en el que tenemos poco sesgo, estamos en esta fila, pero aumentamos la varianza. La solución va a estar centrada, pero no va a ser muy precisa. Sin embargo, si añadimos una penalización a los modelos de regresión, conseguimos ir hacia atrás. Conseguimos aumentar un poco el sesgo, pero reducimos mucho la varianza. Es decir, que pasamos a un caso en el que tenemos un poco de sesgo, pero la varianza es muy poca. Es decir, está mucho más concentrada y el objetivo ahí es pues, ya intentar aproximarse cuanto más mejor al centro de la diana. Esa es la idea en la penalización. Así que penalicemos los modelos de regresión. La primera penalización que voy a nombrar, Ridge Regression, es de las más conocidas. Aquí tenemos la fórmula del modelo de regresión al uso, de regresión lineal, y este término de aquí es la penalización de tipo Ridge. En la penalización de tipo Ridge tenemos una norma 2, entonces la representación de una norma 2 es una bola. ¿La solución cuál va a ser en un modelo con esta penalización? Pues como os decía antes, la solución óptima de mi modelo era el beta gorro, los elipsoides eran los errores, entonces la solución óptima va a ser el primer punto en el que los elipsoides toquen a mi restricción. Este punto en el que estoy ahora va a ser mi nueva solución. Esta combinación de beta 1 y de beta 2 es mi nueva solución penalizada, con la que he conseguido lo que decía, aumento un poco el sesgo, disminuyo la varianza. Pero aquí no estoy haciendo una selección de variables. Esto funciona bien si tenemos muchas variables, pero ya si tenemos muchas, si tenemos miles de variables, ya no funciona tan bien. Ahí tenemos que hacer una selección de variables. Así que en 1996, esto ya tiene un poco de tiempo, a Tisirani, que es el que propuso esta idea, se le ocurre la penalización de tipo lasso. Si con una norma 2 no conseguimos hacer selección de variables, pues cambiémoslo por una norma 1. Si representamos una norma 1, la norma 1 tiene esta forma de rombo, entonces la nueva solución óptima, como antes, va a ser el primer punto en el que el elipsoide rojo toque al rombo. Ahora, ¿qué pasa? Que este rombo tiene picos. Entonces es mucho más probable que el elipsoide rojo lo toque en uno de los picos que tiene el rombo, como está pasando en esta imagen. Y si lo toca en uno de los picos, como aquí, ahora mi nueva solución es una en la que el beta 1 vale 0 y el beta 2 vale pues, lo que valga. Es decir, el beta 1 me está diciendo que no es importante para mi modelo. Yo me quedo con el beta 2 y con eso hago mis predicciones. El beta 1 lo puedo descartar. Ahí estoy consiguiendo hacer esta selección de variables. Siguiente punto. Es interesante esto de hacer selección de variables, pero hay casos en los que las variables están agrupadas. Por ejemplo, información geográfica, como tenemos aquí. Tenemos clústeres de variables, información genética, genetical pathways, no sé cómo traducir eso, vamos, grupos de genes, información económica, indicadores macroeconómicos o microeconómicos que indiquen que las empresas pertenecen al mismo sector. Hay muchos criterios que se pueden hacer para seleccionar variables, para agrupar variables. Puede ser interesante hacer una selección a nivel de grupos. Eso es lo que proponen en el 2006 con el Group Lasso. En el Group Lasso la idea es, en el lasso estoy haciendo selección de variables a nivel individual, pues voy a mezclar el bridge, que no me selecciona nada, y el lasso. El lasso era este rombo que ahora está en 3D, el bridge esta esfera, y la penalización de Group Lasso funciona como podemos ver en esta imagen. Es decir, si tenemos 3 variables, 2 de ellas agrupadas, el Group Lasso va a hacer una penalización de tipo Ridge dentro del grupo y una penalización de tipo Lasso entre grupos. Es decir, va a coger y va a seleccionar, este grupo es importante, me lo quedo. Este grupo no es importante, no me lo quedo. Y el que me he quedado
además le hago una penalización de tipo rich, para ir haciendo un poco de criba. Esa es la idea del group lasso. Pero bueno, yo os había hablado de estimadores oráculo, os había dicho que íbamos a intentar predecir cuál era la verdad, y hasta ahora, pues a ver, os estoy proponiendo aquí unas técnicas que sí, que funcionan muy bien, empíricamente, todo genial, pero no predicen el futuro. Entonces vamos a ver qué quería decir yo cuando decía que el estimador Adaptive Lasso era un estimador oráculo. ¿Qué son los estimadores oráculo? Partimos de este caso. Hemos conseguido, al penalizar un modelo, al añadir una penalización como la que tenemos aquí del lasso, hemos conseguido bajar la varianza y aumentar un poco el sesgo. Estamos en este punto en la diana. Estamos tirando los dardos cerca del centro, pero todavía no están centrados del todo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Lo que estamos diciendo, centrarlos, reducir el sesgo. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que buscar un modelo que nos permita esa reducción del sesgo para ya conseguir la solución óptima. Eso es lo que para nosotros va a ser un oráculo, porque va a saber la verdad que nosotros no sabemos. Entonces, estimadores oráculo. Tenemos un grupo de p variables. Los denoto aquí con los parámetros del modelo de regresión, beta 1 hasta beta p. Tenemos dos grupos, A y A gorro. El grupo A es el grupo de las variables verdaderamente importantes. ¿Con eso qué quiero decir? Si yo tengo 30.000 genes y yo estoy atacando un problema, por ejemplo, intentar predecir la efectividad de un tratamiento, de esos 30.000 genes, solo unas decenas, o a lo sumo unos cientos, por ejemplo 200 genes van a ser importantes. Yo no sé cuáles son esos genes que son importantes, pero está claro que los 30.000 no van a estar involucrados. Entonces, ese subconjunto de los genes, esos 200 genes que yo no conozco, son los que son verdaderamente importantes. Son desconocidos, pero ahí están. Esos son los genes que tenemos en el grupo A. Ahora yo utilizo un modelo de regresión, por ejemplo un modelo de regresión con una penalización de tipo lasso, hago una selección de variables y me quedo con las que sean, 150. Esas 150 variables que mi modelo me dice que son las que ya él está usando para predecir, son las que está seleccionando, son las que ponemos en el A gorro. Y ahora, ¿cuál es el objetivo de los estimadores oráculo? Pues el objetivo es que el A gorro coincida con el A. Es decir, si mi estimador es oráculo, mi conjunto de variables que yo he seleccionado va a coincidir con el conjunto de variables que son verdaderamente importantes y que yo no tengo ni idea de cuáles son. Pero matemáticamente se puede demostrar que coinciden. Esa es la idea de un estimador oráculo. Por eso se dice que los estimadores oráculo saben la verdad, porque saben algo que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cuáles son las variables importantes de verdad, las que están en este conjunto, pero utilizando un estimador oráculo, asintóticamente podemos conseguir reconstruir eso. Además, los estimadores oráculo también tienen esta segunda propiedad, que está aquí escrita matemáticamente, que lo que quiere decir es que se distribuyen siguen una distribución normal, pero siguen una distribución normal solo las variables que son de verdad importantes. Es decir, que el error es mucho menor, el error de predicción es mucho menor porque el número de variables es mucho menor que si utilizásemos todas las variables. Si tenemos 3.000 variables, por el hecho de añadir ruido, el error va a ser mucho mayor. Es decir, que los estimadores oráculo además nos dan una cota del error mucho menor y una distribución normal que permite hacer pues, inferencia estadística y muchas de estas cosas. Así que bueno, esto es un estimador oráculo. El primer estimador oráculo o por lo que se empiezan a llamar así, es el que se llama SCAD y lo proponen en el 2001. El estimador oráculo tiene esta forma de aquí. Vemos que lo único que han hecho con respecto al lasso es pues, hundir un poco para adentro la penalización. Y se define en base a un P, que es una movida, porque solo se puede definir en base a una derivada primera, y además es un churro de fórmula bastante feo. Pero bueno, esa es la penalización del tipo SCAD. Y este SCAD es un estimador que está seleccionando variables, porque sigue manteniendo los picos del lasso, y que además es un oráculo. Vamos a ver por qué es un oráculo. En este gráfico tenemos cómo se comportaría una estimación de los betas, un beta en concreto, cuál es el comportamiento que este beta tiene si yo le aplico una penalización de tipo rich, de tipo lasso, de tipo SCAD. En la penalización de tipo rich estamos usando una norma 2 que penaliza todo por igual, le da igual un poco, él coge, penaliza todo a saco y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo cojo un beta que por ejemplo sea 2, la penalización de tipo rich traza más o menos una línea que pase por el 0,0 y le añade un poco de sesgo en el sentido de que si vale 2, pues ahora va a valer un poquito menos. Pero con ese poquito menos lo que hemos hecho es aumenta el sesgo, disminuye la varianza. ¿En el lasso qué ocurre? Pues en el lasso
tenemos esta franja de aquí alrededor del 0 que está plana, eso es la traducción en este gráfico al pico que veíamos antes. Entonces, si el beta vale 2, pues ahora el lazo me lo envía a 0. En la línea azul que tenemos, que es el comportamiento del lazo, ahora vale 0. Es decir, estamos diciendo que esa variable no es importante. ¿Qué hace el SCAD? Lo mismo que el lazo. También tiene esa franja plana, entonces también me lo envía a 0 y hace selección. Pero ¿qué ocurre si la variable en vez de 2, el beta vale 9? Si vale 9, el reach sigue metiendo sesgo a saco, entonces si vale mucho, el sesgo es mayor. Podemos ver aquí que el sesgo ha aumentado mucho. En el lazo mete sesgo, pero bueno, mete el mismo sesgo, valga 2, valga lo que valga, el nivel del sesgo se mantiene. Pero el SCAD, esa fórmula tan rara, lo que hace es curvarse para volver a aproximarse al comportamiento que tendría la solución óptima. Es decir, esta curvatura, este volver a aproximarse al comportamiento que tendría un modelo de regresión, es lo que corrige el sesgo, es lo que hace que sea un oráculo, es lo que nos permite reconstruir verdaderamente su conjunto de variables importantes. Problema del SCAD, no es convexo. Nosotros estábamos viendo antes las penalizaciones, el reach es una bola muy bonita, el lazo es este rombo y ahora el SCAD lo hemos curvado hacia adentro. Entonces, definición de convexidad, que yo puedo unir dos puntos cualquiera del conjunto y el segmento que los une sigue dentro del conjunto. Entonces, reach lo cumple, lazo lo cumple, pero el SCAD no lo cumple. Desde un punto de vista de optimización, esto es bastante fastidiado, ya nos estamos metiendo en un problema que no es convexo, entonces ya no sabemos si va a tener un mínimo global, ya no tenemos un problema dual que podamos, vamos, los que sepáis un poco de optimización, hay un problema primal y un problema dual. El dual muchas veces nos soluciona las cosas, ya no tenemos un problema dual, es decir, es una movida intentar resolver este SCAD. Así que bueno, se puede trabajar con él, pero es bastante costoso, es complicado. Vamos a ver si hay alguna otra alternativa para intentar resolver esto, intentar conseguir un estimador que de verdad funcione, un estimador oráculo. Convexity Alert. Así que vamos a utilizar la idea Adaptive. La idea Adaptive también sale en el 2006, sale a la vez que el Group Lasso, y la idea Adaptive en lo que consiste es, voy a añadir unos pesos, aquí, unos W, a mi penalización de tipo lasso. El tipo lasso era una norma 1, es decir, un valor absoluto. Esta es mi penalización de tipo lasso. Y ahora le voy a poner unos pesos. Estos pesos, como pongo aquí, tienen que estar preespecificados por el investigador. Vamos a ver alguna forma luego de especificarlos. Pero bueno, ¿cuál es la idea de estos pesos? La idea es, si una variable es importante, yo le pongo un peso muy pequeño a esto y entonces no la penalizo. La mantengo en el modelo. Si una variable no es importante, le pongo un peso muy alto y me la cargo del modelo, porque en la penalización, al poner un peso muy alto, pues le doy mucha importancia a la parte de la penalización y consigo cargármela, eliminarla del modelo. Pues esa es la idea de los pesos. Y gráficamente, ¿qué es lo que está haciendo este Adaptive Lasso? En rojo, bueno, en granate tenemos el comportamiento del lazo y ahora en azul tenemos este nuevo Adaptive Lasso. Pues estamos consiguiendo básicamente un comportamiento muy parecido al que hacía el SCAD. Estamos curvando la penalización del del lazo para conseguir volver a aproximarnos a la solución óptima, para conseguir ese estimador oráculo que queríamos. Y la pregunta entonces es, ¿cómo consigo los pesos? Pues cómo consigo los pesos es muy fácil, es un paso de 2 etapas, coges y resuelves tu modelo sin ningún peso, un modelo lasso. Tienes este beta gorro que te da la solución de ese modelo lasso. Calculas los pesos utilizando ese modelo lasso con esta fórmula. Es decir, si tienes un coeficiente que valga 10, pues el peso va a ser para esa variable 1 partido por 10. Si tienes un coeficiente que valga 100, es decir, la variable es más importante porque el coeficiente es más alto, el peso es 1 partido por 100, el peso es más pequeño. Es lo que queríamos. Pues nada, calculamos los pesos así y ahora ¿qué hacemos? Se los chutamos de nuevo el mismo modelo lasso, pero con estos pesos. Es decir, resolvemos 2 modelos lasso. Le metemos los pesos que hemos calculado antes y ya está. Ya tenemos nuestra solución Adaptive Lasso, nuestro estimador oráculo. Con este estimador ya sí que vamos a conseguir realmente, pues es una función convexa, todo funciona bien, es un estimador que tiene una solución primal, una solución dual, se resuelve muy fácilmente y nos permite, lo que decíamos, asintóticamente reconstruye el conjunto de variables que es de verdad significativo. Así que veamos si esto funciona bien con una aplicación, una base de datos de genética.
Esta base de datos viene de un paper que creo que es del 2004, en el que cogieron 120 animales de laboratorio y analizaron 31.000 genes. Y el objetivo era, uno de los genes que analizaron era el gen TRIN32. Ese gen se sabe que está relacionado con un síndrome, el síndrome de Bardet-Biedl, es una enfermedad multiorgánica que también afecta a humanos. Y entonces el objetivo era, yo sé que ese gen está relacionado con la enfermedad, quiero ver qué otros genes están relacionados con él. Cualquier gen que esté relacionado con el gen TRIN32 seguramente va a estar relacionado, como ponían en el paper original, con la enfermedad de Bardet-Biedl. Entonces el objetivo es hacer un modelo de regresión y hacer selección de variables. De las 31.000 variables, ver con cuáles nos quedamos. Ellos en el paper hacen un preprocesado de carácter biológico, lo publicaron en una revista de medicina, y ya se cargan unas cuantas variables, se quedan con 18.000. Entonces, bueno, pues con esas son con las que trabajamos. Y nada, vamos a probar, vamos a comparar cuál sería la solución de un modelo Lasso y cuál sería la solución de nuestra nueva propuesta, nuestro estimador oráculo, en el que esperemos que todo funcione bien. Si no funciona bien, no estaría aquí, así que spoiler, sí que funciona mejor. Y bueno, hacemos un proceso de Train Validate Test, que es un clásico en estadística. Dividimos la base de datos en 3 partes. Con la parte de Train vamos a construir el modelo. Con la parte de Validate, no sé si os habéis fijado, pero el modelo aquí tiene un parámetro lambda que tenemos que optimizar, entonces en la parte de validate optimizamos ese parámetro lambda y en la parte de test pues vemos la predicción, vemos la calidad de la predicción para que los 3 segmentos sean independientes, entonces la parte de test no esté relacionada con la parte con la que hemos construido el modelo, es decir, que haya un poco de independencia. Y repetimos eso 100 veces pues para ganar estabilidad, básicamente. Y estos son los resultados que obtenemos. Los datos están normalizados, así que, bueno, en términos del error de predicción no hay mucha diferencia entre el Lasso y el Adaptive Lasso. Aún así podemos ver que el Adaptive Lasso reduce el error de predicción. En términos de variables seleccionadas, pues el Lasso se queda con muy pocas, con 19, y el Adaptive Lasso se queda con unas cuantas más. Eso, hasta donde hemos podido llegar con los médicos, que no nos dan mucha información sobre esto, tiene más sentido, es decir, esperan grupos que estén en torno a 60 o hasta 100 genes, pero con 20 genes sería muy pocos, con 200 ya sería pasarse, por deciros unas cifras. Entonces, bueno, con carácter biológico más o menos puede tener sentido. Y luego, como hemos repetido este proceso 100 veces, entonces podemos ver cuántas veces cada modelo ha seleccionado las variables. Yo, por ejemplo, puedo coger el primero de los genes en el modelo Lasso, y el primer gen ha sido seleccionado en 20 de las 100 repeticiones. Pues una especie de probabilidad de ser importante es 20 partido por 100, para que nos entendamos. Si todo funciona bien, el Lasso tiene un sesgo. Entonces el Lasso no debería ser muy estable con la selección de variables. Pero el Adaptive Lasso, se supone que hemos corregido ese sesgo, al menos asintóticamente, entonces eso debería estar corregido. La probabilidad debería ser mucho más alta. Y eso es lo que os muestra este gráfico. Este gráfico os muestra esa probabilidad. Cuanto más oscuro es el color, pues más alta es la probabilidad. En el Lasso podemos ver que no hay casi ninguna estabilidad, todo se queda bastante blanco, no hay ninguna variable que sea seleccionada con una probabilidad muy alta. Pero en el Adaptive Lasso sí que tenemos aquí un clúster que seguramente sean los 56 genes que estábamos diciendo al principio, que tiene una probabilidad bastante alta, que podemos ver que está pues 70, 80, 90%. Esos son los genes que realmente van a ser significativos y que esperamos que estén pues relacionados con la enfermedad y con los que podamos trabajar. Es decir, que sí que podemos ver que al añadir estos pesos, esta idea tan chorras como es resolver un modelo Lasso y luego otro, pues ayuda mucho y sí que mejora mucho los resultados. Y pues nada más. No sé si tenéis preguntas, si queréis comentar algo. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tenía una curiosidad. Cuando has enseñado como el soporte ese vectorial o algo así, que te inventabas como una dimensión, entre comillas, ¿cómo decides qué dimensión te inventas? ¿Esto? No, mucho antes. Era, de hecho, en la introducción. En la introducción. Bueno, introducción. ¿Ahí? ¿El soporte vectorial? No, la siguiente. Ah, esto, en las máquinas de vector soporte. Bueno, esto es una técnica de Machine Learning, entonces dices cómo te inventas la nueva claro, dimensión. Porque has dicho en plan, las pinto en más dimensiones. Sí, bueno, las máquinas de vector soporte en realidad tienen lo que se llama el kernel trick. Entonces la idea es que las máquinas de vector soporte funcionan proyectando los datos a una dimensión más alta
Entonces se supone, hay un teorema matemático que dice que si los proyectas en una dimensión más alta, pues siempre va a aumentar la distancia y siempre vas a facilitar el poder clasificar los datos. Ahora bien, proyectar los datos a una dimensión más alta es muy costoso y es muy engorroso, entonces no es práctico, no es realmente práctico. ¿Cuál es la idea que se hace? Se utiliza lo que se llama el kernel trick. Una función kernel es básicamente un producto escalar, una función que sea semidefinida positiva y simétrica. Y con esa función kernel se puede demostrar que tú se lo metes a una máquina de vector soporte y no necesitas saber ni siquiera a qué dimensión estás mandando los datos. Tú coges cualquier función que sea simétrica, semidefinida positiva, y ese producto interno entre los vectores te va a proyectar los datos a una dimensión más alta que tú no sabes cuál es, pero que te va a permitir clasificarlos mejor. O sea, que hay teoremas, ¿no? Hay teoremas, sí, hay teoremas. De hecho, la teoría de las máquinas de vector soporte es bastante relativamente reciente. Las máquinas de vector soporte salen en 1970, pero los teoremas son bastante anteriores. En 1900 ya se conocía la teoría para todo esto, pero claro, hasta que no se tienen los ordenadores, pues proyectar los datos, calcular los kernels y todas estas cosas no era práctico. Ajá. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno. Pues nada, otro aplauso, ¿no? Gracias. Muchas gracias por venir y ya está. Nos vemos dentro de 2 semanas.